Este café lo trae Kenia para el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Muy buenos días. Muchas gracias. Buen provecho. Respirando de nuevo. Mucha falta que... Bueno, no tanto la realidad. Bueno, pero antes de hacer ese comentario, no me puedo quedar con esta. ¿Con cuál? Ahora que ustedes hablaban de la Junta Central Electoral, y va a sonar medio a chiste, pero recordando esos procesos, lo que nunca a mí se me olvidaba era el famoso ese boletín cero. Ay. Ese boletín cero era hasta irritante. Sí. Porque la población estaba esperando resultados. Algo. Y entonces venían 0-0. Entonces se paraban y anunciaban el famoso, ese boletín. Miren, yo creo que el hecho de que la Junta hoy día, diga que a las 8:30 va a dar el primer boletín con el 20 o con el 30 o el 40%, y se paran allí y presentan resultados. Justo a la hora. Eso es agradable. Claro. Porque aquí todo el mundo esperando números y de repente venía de que boletín cero, el tal partido cero, tal partido cero. Y tenemos que decir que ese ha sido un proceso de mejoría continua, o sea, ha sido un trabajo de muchos años. Yo, por ejemplo, le decía a parte del personal de la Junta con quienes tuvimos la posibilidad de conversar, y aquí montamos un colegio electoral el viernes, que hay mucho personal técnico que está en la Junta desde hace ya mucho tiempo. Es una Junta sometida a una profunda verificación de los partidos políticos, y también fue bueno escuchar a la gente de los partidos políticos que dice que la Junta respondió a todo. O sea, esa posibilidad de responder, de contestar, no es que esto es mío y yo me quedo y no te contesto, que antes era un dolor de cabeza. Sí, sin lugar a dudas ha madurado el proceso, y yo creo que también lo más importante es que no haya vidas o situaciones de pérdida de vida que haya que lamentar. Ni grandes incidentes así. Lo cual también definitivamente es... Sin embargo, todavía tenemos algunas cosas pendientes. Yo creo que el tema de mayor preocupación sigue siendo, y lo dicen los observadores de la OEA, el tema, por ejemplo, las compras de cédulas que tienen poca relevancia, pero que yo tengo unas imágenes de unos puestos de venta de frutas que pusieron. Entonces sustituyeron la caseta por poner ahí gente que vendiendo pan y cosas, y lo que tenían eran puestos. Eso se dio sobre todo en la provincia de Santo Domingo. Pero eso, digamos que siempre aparecerá quien trate de hacerlo. Sí quisiera a usted, que viene desde el Palacio Nacional, el tema del uso de los recursos públicos, que ha sido un tema, digamos, la misma Participación Ciudadana ha dicho, miren señores, el uso de los recursos públicos siguió siendo una constante. A veces se entiende como recurso el dinero, pero ellos se refirieron, por ejemplo, a un anuncio, dice, si se utilizan imágenes de militares que están en trabajos propios de la entidad pública. Una valoración suya de lo que ocurrió en ese sentido, desde la perspectiva del gobierno. Supongo que lo ha conversado con el presidente, porque era una preocupación. Miren, la verdad, y hasta lo voy a atar con la pregunta anterior, que no respondí, y la valoración que hay que hacer es que el gobierno hizo un gran esfuerzo por contener cualquier uso de los recursos públicos en la campaña. Tanto así que el presidente durante este proceso llamó, prácticamente se puede decir que llamó 2 consejos de gobierno para discutir casi exclusivamente, obviamente siempre hay otros temas, pero casi exclusivamente para discutir el tema del uso de los recursos del Estado. La Contraloría estaba encima del tema, y el esfuerzo del gobierno estuvo orientado en ese sentido, y es tanto así, y por eso la pregunta anterior, cuando hablaban de que si las cosas estaban más tranquilas ahora, de que ustedes van a ver ahora, en los próximos días, ustedes van a ver una cantidad de inauguraciones, que muchas de ellas se quedaron rezagadas como parte precisamente de que el gobierno respetó todos esos procesos. Yo no puedo nunca negar de que si es una imagen, ya estos son temas de discusión, de que si es o no lo es, siempre habrán diferentes criterios, pero el gobierno hizo todo lo que tuvo en sus manos para respetar eso y para dejar ese concepto bastante arraigado en la forma de manejar el gobierno. Y vuelvo y reitero,
ustedes van a ver ahora una lluvia de inauguraciones. Son proyectos que están terminados, que obviamente durante el proceso no se pudieron inaugurar. Y sobre eso debo decir de que también ustedes van a ver al gobierno prácticamente, como dicen, apagar el switch de la parte electoral, es decir, y moverse rápidamente hacia lo que es el continuar a avanzar, a trabajar en los problemas nacionales. Aunque también debo decir de que el gobierno mantuvo una actividad importante desde el punto de vista de gobierno, es decir, no se dejó distraer durante el proceso electoral. Y eso son cosas que no se ven, pero que es sumamente importante. El presidente supo distribuir su tiempo adecuadamente y también se distribuyeron los tiempos de los funcionarios. Es verdad que está el proceso de la campaña, pero hubieron muchos funcionarios que prácticamente se le dijo, mire, y estaba hablando con uno, usted no puede dedicarse al tema político, usted está concentrado 100% de su tiempo en lo que es el tema de continuar con el gobierno para que no se disminuya la velocidad, para que una vez termine el proceso, pues rápidamente también seguir montado en ese tren, porque hay una frase que nosotros comentamos mucho, el presidente la comenta mucho, y es que en un gobierno los días son largos, pero los años pasan rápido. Entonces no se puede perder un solo minuto. Tiene que darle... Y miren, señores, no hay una cosa más cierta que esa. Ya pasaron las elecciones, ahorita estábamos en diciembre, pero los días son largos, eso es verdad. Muy. Los días son muy largos. Y se comprende. Señor ministro, cuando se habla así en términos figurados que alguien está muerto de risa, parece una simple metáfora, pero sí hay gente que se muere de la risa, que le da un infarto, muriéndose de la risa de algo que le hizo mucha gracia. Hay otros que se sacan la lotería y se mueren de un infarto. Hay gente que se ahoga en el éxito. ¿Han ustedes, entendiendo eso, ha hecho alguna reflexión o tienen previsto hacer alguna reflexión con los funcionarios del gobierno para que ese éxito, que sin duda que ha tenido el PRM, la reelección del presidente, mayoría en los síndicos, mayoría en todas en las cámaras legislativas, ¿han tomado ustedes alguna previsión o tienen previsto reunirse para evitar ahogarse en su propio éxito? Es decir, para que la humildad, para que la sensatez se imponga y no crean ahora que pueden meter la pata y también la mano y que nadie le va a... Eso no importa, hacemos lo que quiera porque tenemos todo. ¿Han previsto eso? Mira, la verdad que es una observación interesante la que tú haces. Lo primero, quizás dejando de lado para luego caer ahí, lo primero es que hay que reconocer que los partidos políticos están diseñados para maximizar sus resultados. Claro. Eso es la realidad, o sea, esos comentarios que uno oye o escucha de que no, pero que llévenlo suave para que no se lo ganen todo, porque esa no es la naturaleza ni el objetivo de un partido político. Los partidos políticos maximizan sus resultados, sea el PRM o sea cualquier otro partido. Esa es la realidad. Lo segundo que hay que resaltar es que el pueblo tiene la voluntad, el pueblo es que, o la población es que expresa su voluntad en las urnas. Y la realidad es que también es un referéndum de la gestión, en este caso, como estamos en un proceso de reelección, pues fue un referéndum a la gestión del presidente Luis Abinader. Ahora bien, dicho esto, ya se lograron los resultados positivos para el PRM y obviamente, como dije, es un espaldarazo al gobierno. Hecho esto, sí viene entonces el proceso de humildad. ¿A qué me refiero? A que uno no puede perder el norte bajo el cual se han trazado los objetivos desde el principio. Esos objetivos que el mismo presidente trabajó incansablemente, no estoy hablando ni siquiera del 2020, que viene trabajando desde el 2010 al 2020,
un programa de gobierno para el beneficio del país con el objetivo de dejar un legado. Y esos objetivos no pueden perderse de vista. Y creo que claramente usted no puede, a pesar de que tenga los poderes del Estado, usted no puede arrollar. Usted tiene que tener claro de que hay una sociedad civil, hay una población que le dio esa voluntad, pero asimismo también se la puede quitar, porque esa es una realidad y eso se ha visto también en la historia. No solamente hay que mirar a la historia para saber cuáles son las consecuencias positivas y negativas de las acciones. Entonces, este gobierno, tiene que concentrarse ¿en qué? En gobernar y en dar resultados y en dejar un legado. Y el presidente ha enviado varios mensajes en cuál es su dirección en ese sentido. Y por eso ustedes lo han visto, que él ha sido enfático en decir, eso es, señores, para que nadie se desvíe del objetivo. Porque es muy extraño escuchar a un presidente decir, miren, desde el día 1, enfáticamente, yo llego hasta el 2028. Ah, no, pero que eso no es aconsejable porque... Hipólito lo dijo 57 veces. El presidente, bueno... ¿Usted recuerda? Bueno, Hipólito lo dijo 57 miren, yo le voy a... Y Danilo dijo, también yo no... También lo que dice la Constitución de la República. Sí, o sea, el presidente va a jurar sobre una Constitución que dice eso. Pero es para no dejar la mínima duda. Y Okay. yo lo puedo decir, miren, porque yo no me atrevo mucho a hablar por tercero, pero en este caso, conociendo bien al presidente, conociendo bien cuál ha sido su objetivo y que verdaderamente él no se ha desviado de esa atención, yo les puedo decir que este presidente no se desviará ni un centímetro de sus objetivos y sobre todo, aquí no se va a coquetear con un tercer periodo. Y eso es, señores, un mensaje claro, no solo que el presidente le está enviando a la población, eso es un mensaje que el presidente le está enviando a todos los funcionarios, que no inventen, y eso es poderoso, y ustedes lo van a ver, porque no tenemos, y esa es la realidad, no tenemos un presidente, tenemos un presidente atípico, que en muchas ocasiones toma decisiones que no son las más aconsejables políticamente, pero sí son las decisiones que se deben tomar para favorecer ya sea la institucionalidad o el país. El ejemplo más simple reciente que tenemos son los debates. Nadie le hubiera aconsejado al presidente de la República que saliera a debatir. Ahora bien, él entendía la responsabilidad que tenía, ¿cuál? De dejar un legado, de que se estableciera la cultura de los debates en la República Dominicana. Él no necesitaba bajo ningún concepto y los resultados le terminaron dando la razón. Pero obviamente él además de confiar en su capacidad, pero también está dispuesto a tomar decisiones que no son las mejores políticamente para dejar un legado en el país. Usted sabe que voy a seguir en la misma línea de Germán, porque usted es una persona que está en el Palacio Nacional, está cercano al presidente, es ministro de la presidencia, y entonces nosotros a lo largo de los años hemos observado a mucha gente, la naturaleza humana, de gente que uno lo ve caminando así, de repente cambian hasta la forma de caminar y de hablar, es verdad. El poder hace eso. Tú no has visto cantidad de gente así, Germán. Hasta colegas periodistas que no tienen un puesto, le dan un puesto. Y a empezar se mudan y cambian la mujer. O te hablan, para conocer a fulanito, darle un carguito. O te comienzan a hablar por la nariz, dejan de hablar, te hablan por la nariz, cambian hasta la voz. Entonces, el poder tiene eso, dicen, en esa naturaleza humana. Y ustedes han tenido un éxito en el sentido de que, bueno, tienen el control del Congreso Nacional, y con una mayoría aplastante, tienen ahora el control de la mayor parte de los ayuntamientos, del Senado de la República ni se diga, y el Poder Ejecutivo. Y entonces, a esos compañeros suyos que son parte del partido, que son funcionarios y demás, ¿cuáles son las claves para evitar caer en esa borrachera? Porque si bien usted dice, bueno, yo tengo una vacuna puesta, no todo el mundo la tiene.
Bueno, yo pienso que, y yo creo que más o menos va en línea de mi respuesta anterior, es el seguimiento a los objetivos. Y la verdad que el que se desvíe de ese objetivo, pues, desde mi punto de vista, yo creo que no va a durar mucho en la posición. Pero ahí hay una, no duraría mucho en la posición, No. pero hay una implicación también y es la capacidad de escuchar a las minorías. Una sociedad democrática, escuchar al que piensa distinto es un ejercicio que tiene desafiante, cotidiano, porque hay muchos alabarderos, alabanzas, usted lo ve, yo le comentaba, por ejemplo, y veo que hasta en las ruedas de prensa, o sea, si el presidente se pone a contar, aquí había un libro que se llamaba, yo lo encontré en el Archivo General de Nación, no en el archivo, no, en la Biblioteca Nacional, Loas a Trujillo, gente dando loas. En todas las sociedades, el que tiene el poder encuentra gente tomando lamber es un oficio. Entonces, sí. El lambonismo ilustrado. El lambonismo ilustrado. Entonces, Tumbapolvo. por un lado, curarse de eso, pero por el otro lado, ¿cómo van a hacer ustedes para poder escuchar a los que piensan distinto, al que piensa diferente, y tomando en cuenta incluso que tienen un Congreso prácticamente sin contrapeso? Las voces críticas del Congreso estarían ausentes si los diputados, en su mayoría del PRM, deciden primero verificar cómo piensa el presidente para decir ellos lo que supuestamente piensan. Sí, yo creo que la sociedad dominicana es más pluralista, sí, que lo que se puede estar mirando. No es solo el Congreso, aquí hay una prensa bastante activa, aquí hay una sociedad civil también bastante activa, y nada de eso ha cambiado. Yo sí pienso algo, el gobierno puede utilizar esa mayoría que tiene para darle velocidad a los proyectos consensuados, pero tiene que mantenerse escuchando a la población, sin lugar a dudas, a todos los diferentes estamentos. Hay un sector empresarial, hay un sector, como dije, social, también bastante activo. Y yo pienso que eso no ha cambiado. Miren, algo que yo también resalto que el presidente ha tenido y que tuvo durante todos estos primeros 4 años de gobierno, 3 años y medio, todavía quedan algunos meses de esta primera gestión, y que se le criticaba mucho y que ustedes pueden recordar, le decía, no, pero que es más, de hecho yo me reía porque eso era una crítica de la oposición, no, que este es el gobierno de la reversa, porque toma las decisiones y después le da para atrás. Bueno, que no sucedía siempre, pero cuando se escuchaban las observaciones que venían, óyeme, el presidente no se sonrojaba en modificar su posición porque habían comentarios que eran válidos. Y esa política deberá continuar. Entonces, lo que era criticado, lo que era seriamente criticado, pues verdaderamente no era más que una fortaleza. Y esa apertura, el tener los oídos abiertos para escuchar las observaciones y las críticas constructivas, eso sí quiero subrayar, las críticas constructivas, pues eso deberá mantenerse y será positivo, y es la cultura que definitivamente este gobierno tiene. Y estoy de acuerdo, a veces uno tiene que medio dar en la mesa, como dicen, para recordarse todos los días y no embriagarse con ese poder que ha dado la población y que yo recuerdo, y recuerdo de nuevo, que lo puede quitar en cualquier momento. No se necesita de un proceso electoral para perder esa voluntad que el pueblo ha dado, y también tenemos ejemplos en la historia. Entonces, uno tiene que mantenerse en vilo constantemente para cuidar esa relación con la sociedad que va más allá de un proceso electoral. Un proceso electoral lo que termina es ratificando lo que es esa voluntad que existe, pero no se requiere de un proceso para volver a perder. Ni es un cheque en blanco para una patente de Corsa. Estamos Ministro totalmente Joel, de acuerdo. hay una de las esperanzas, una de las necesidades, una de las
de los reclamos de casi toda la población, exceptuando los que tienen enormes beneficios, es el tema de la seguridad social, el tema de las pensiones, que la gente dice, faltan 4 años, cuando precisamente salga Abinader, que comenzarán a salir las primeras pensiones, y lo que se proyecta es una cosa absurda, insignificante, ni siquiera el 30% de los salarios que tenga la gente, es decir, que van a pasar hambre. El tema de la seguridad social, el tema de la salud, que hay gente que lo que tiene es un carnecito y con ese carnet te descuentan tanto y paga tanto. Y cuando vas a la farmacia que no te cubre la mayoría de las cosas. Ese creo que son de las reformas urgentes. ¿La tienen en carpeta? Sí, ¿Cuándo se va a hacer obviamente eso? hay todo un conjunto de... Miran, desde el mismo lunes el gobierno ya está activo en lo que es la continuación del gobierno. Y sin lugar a dudas hay que concentrarse en muchos aspectos. Hay que seguir fomentando el crecimiento económico del país, que es fundamental para la generación de empleo, porque la generación de empleos formales es clave e impacta inclusive ese aspecto de la seguridad social que tú estás mencionando, porque una de las debilidades de la seguridad social tiene precisamente que ver con la informalidad. ¿Por qué con los bajos salarios? ¿Por qué las pensiones son bajas? Por la intermitencia que tiene el sistema de trabajo desde el punto de vista de la formalidad, porque obviamente está atado a que las personas coticen de manera regular, pero tú tienes que la persona, el 50% de las personas todavía están cotizando la mitad del tiempo. Entonces tú tienes ese doble efecto. Y sobre eso hay que continuar trabajando, y eso solamente se logra con crecimiento económico, se logra con empleo. Hay que seguir profundizando. Perdón, hay la voluntad de cambiar esa ley de la seguridad social. Dentro de las reformas estructurales debe estar claramente la seguridad social, debe estar el Código de Trabajo también, porque son primo hermano, como dicen. Muchas reformas tienen que venir atadas y tienen que venir de la mano para que surjan su efecto. Hay que llevar el Código de Trabajo a la nueva realidad social, laboral que tiene el mundo y que tiene también, por ende, la República Dominicana. Hay que seguir, sin lugar a dudas, seguir fomentando la capacidad competitiva de la República Dominicana. Hay que seguir buscando nuevos nichos de mercado para seguir incrementando las exportaciones de bienes y servicios que tiene el país. Hay que seguir profundizando lo que es la estrategia social. Hay que seguir profundizando la integridad territorial y social del país. Y cuando hablo de integridad territorial, significa que el crecimiento económico esté a todo lo largo del país. Por eso son importantes proyectos como el puerto de Manzanillo, como el proyecto de Cabo Rojo en Pedernales, para desarrollar también esas zonas que son de las zonas más pobres del país. Hay que seguir con las obras de infraestructura más importantes que requiere el país en términos de obras viales, en términos de puertos, en términos de hospitales, en términos de escuelas, es decir, hay que seguir construyendo escuelas. Hay que seguir creando esa infraestructura para que el sector turístico se siga desarrollando, para que el sector zona franca también continúe su proceso de diversificación. Hay que seguir profundizando la transformación digital, no solo del gobierno, sino del sector privado, para hacernos más competitivos, pero también para que los servicios a la población sean cada vez más eficientes. En fin, es una tarea que, como dije al principio, no hay tiempo para detenerse. El sistema integrado de transporte hay que seguirlo trabajando. La reforma fiscal tiene fecha ya. Bueno, como dije, todo viene dentro de un marco de reformas estructurales y claramente una reforma fiscal tiene que ser integral, es decir, tiene que incluir, no es simplemente cambiar la estructura de ¿Ustedes han hecho algún trabajo previo para esto? Se ha venido trabajando de manera intensa en todo lo que es al presidente le preguntaron sobre la reforma. El aspecto integral, y claramente va a ser algo que va a ser conversado con
la sociedad dominicana. Al presidente le preguntaron sobre reformas Pero, y gabinete. pero no se ¿sí? limita ahí, como dije, no se limita ahí. Aquí hay que llevar la reforma del Código de Trabajo, hay que llevar la reforma de la seguridad social, hay que seguir profundizando en la reforma del sector eléctrico, que es una parte que está muy atada también a la parte fiscal. No se hace nada mirando solamente la parte fiscal sin mirar también el sector eléctrico, que es responsable en gran parte de ese déficit fiscal que existe. O sea, muchas reformas. ¿Cuál es la meta? Hay que reformar ¿cuál es la ley de meta del sociedades también ¿Perdón? para hacer más competitivo Perdón, el país. Me perdí ahí, que ¿la última? No, que hay que reformar la ley de sociedades para hacer ya. también más competitivo el país. Tenemos que mirarlo todo desde el punto de vista La meta del integral. gobierno en términos de recaudación, se habla siempre que como llaman la presión tributaria, que baja y tal. ¿Cuál es la meta que tiene el gobierno? ¿A cuánto aspira? Bueno, lo que pasa es que nosotros, inclusive desde el 2012, tenemos una ley que ya traza cuáles son los objetivos de presión fiscal, pero por lo menos aquí el país tiene que verse una mejoría de 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Gradual o súbita? No, eso ya tiene que ser gradual, de forma tal de que haya señores, de que haya los recursos suficientes para seguir profundizando, porque aquí es muy sencillo. Tú hablaste de gasto de salud. Claro que el gasto de salud tiene que mejorar. Aquí estamos involucrados en una reforma de lo que es la Policía Nacional para mejorar la seguridad ciudadana, y eso requiere también de recursos. Hay que seguir construyendo la infraestructura que el país necesita para a su vez generar mayor crecimiento económico y por ende mayor empleo. Entonces los recursos se necesitan para eso, pero tienes que hacerlo sin afectar la competitividad del país en el mediano y en el largo plazo. No es tan simple como decir, bueno, mira, porque si nos ponemos como objetivo incrementar la presión fiscal, es muy sencillo. Eso nada más es sentarse una tarde y decir cuáles son los cambios que se van a realizar, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacerlo mejorando la competitividad del país, porque la estructura fiscal está muy ligada a la competitividad del país. Los presupuestos no son instrumentos de recaudación, los presupuestos son instrumentos de desarrollo del país. Pero también usted tiene que lograrlo sin golpear significativamente a la población. Pero hay cosas, Entonces, usted viene del sector turismo. Son tres pelotas en el aire que hay que balancear adecuadamente para que haya desarrollo. Se comprende. Usted viene del sector turismo. El propio presidente tiene inversiones, me imagino, o tenía su familia en esa área del turismo, ¿cierto? Sí, correcto. Ajá. Ese es un sector que se ha señalado que tiene exenciones, beneficios bárbaros, y era para alentar, incentivar su desarrollo. Ya hay empresas que tienen 20 años, 25 años y siguen recibiendo exenciones, igual que algunas grandes mineras, por ejemplo, con exenciones fiscales, mientras a mí me cobran me dan durísimo a esas exenciones, a qué sé yo, las mineras o el sector turístico, tiene... Mira, la realidad es ventajas grandes. La realidad es que todo lo que tiene que ver con el gasto fiscal, lo que tiene que ver con los incentivos, pues obviamente no solo están reflejados desde el punto de vista interno, sino que se reflejan también con cuál es el ambiente de los países con los cuales tú compites, por los mismos turistas en este caso, o lo que tiene que ver con otro sector económico. Esas son evaluaciones que hay que hacer en ese sentido, pero sí estamos de acuerdo en algo. Las circunstancias van cambiando en el tiempo y al igual que todo, pues muchas estructuras se van haciendo obsoletas, las cuales deben ser revisadas constantemente y afinarse para obviamente sigan siendo más orientadas a la competitividad, pero también tomando en cuenta el sacrificio que está haciendo el Estado. Todas esas decisiones, señores, y ese es mi punto, tienen que ser sopesadas y balanceadas, como dije, entre la competitividad
el objetivo recaudatorio y el impacto social que puedan tener. Esas tres pelotas son las que se analizan buscando el mejor balance entre las tres. Casi tenemos que terminar por razones de tiempo, pero supongo que ya están llegando los folders y los deseos de gente que le nombren y cosas de ese gabinete, porque además llegaron todos esos partidos chiquitos, que hubo uno que le puso a jurar al presidente de que le iba a dar un cargo. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo se proyecta eso? Ya habrá un equipo para analizar cómo se va a componer el gobierno a partir del 16 de agosto. Ya, el presidente dijo que habrían cambios, incluso se lo preguntaron por razones de tiempo. No podemos compartirlo, pero ¿cómo está todo eso y cómo está no la presión tributaria, sino la presión por los empleos públicos? Yo siempre digo que eso es un juego de ajedrez. También volvemos de nuevo a los balances, un juego de ajedrez donde hay que, obviamente, tratar de cumplir con el objetivo que verdaderamente tiene el Estado, que es de desarrollarse, como dije al principio, de dejar un legado. Y todo eso hay que analizarlo y ver qué pasa, pero el objetivo principal del gobierno. ¿Se designó una comisión como de transición para analizar eso? No, yo no he visto nada de eso. Básicamente, ¿le han pasado folder las discusiones? Hojas de vida le han no he visto. Todo. Bueno, eso, tú sabes que a uno se lo encuentran y eso siempre cotidiano. le están. Eso no se detiene. Rutina. Eso no se detiene, pero lo que yo sí puedo decir es que primero, el gobierno no ha detenido su velocidad. Más bien el gobierno lo que está persiguiendo es en acelerar su velocidad para cumplir con sus objetivos. Lo único que yo he visto desde el lunes para acá ha sido el concepto de, bueno, señores, hay que darle duro, hay que acelerar los proyectos, hay que ver cómo seguimos fomentando el crecimiento de la economía. Esa es la única discusión en la cual yo he sido parte, y yo debo decirlo, el domingo en la madrugada, yo pensaba que el presidente me iba a llamar para tocar un tema electoral, como de, bueno, ¿cómo viste todo? Algo así, y me llamó fue para un tema del gobierno. Estamos hablando del domingo en la madrugada, o sea, todavía... Entonces, con todos eso los ministros escuchamos decir eso, que la noche sigue trabajando. Con eso les digo, Pobre Raquel. Con eso les digo que el objetivo principal está orientado hacia hacer una buena gestión de gobierno. Muchas gracias a Joel Santos, que es el ministro de la Presidencia, por estar esta mañana aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que tenemos una deuda y es una pausa, eso es brevísimo, y estamos de regreso de una vez. Gracias por estar esta mañana.